Buenas tardes. Como decía Diana anteriormente, mi ponencia es un poco tal vez provocadora, porque estamos ante un tema extremadamente complicado, extremadamente complejo, y digo extremadamente porque cuando hablamos de la verdad posterior al conflicto, o en el neoconflicto, me gustó mucho, me parece muy realista cuando la doctora Mónica ha hablado de neoconflicto, porque eso es lo que generalmente genera esto. Cuando yo escucho en Colombia que estamos hablando ya de posconflicto, realmente soy bastante escéptica. Esto hay que aterrizarlo un poco más, porque son 50 años de conflicto, son 50 años de dolor, son 50 años donde parte de esa verdad no la vamos a saber, porque quien nos las podría contar probablemente está enterrado y con él se entierra la verdad. Entonces es un tema bastante sensible. Voy a pasar a señalarles de forma sustancial cómo podría funcionar de forma, digamos, aceptable para la sociedad el hecho de saber la verdad y consignarla en la memoria, ¿sí? Como primera medida, tenemos que decir que la memoria es un instrumento esencial para jueces, porque aquí tenemos que hablar de justicia, porque tenemos que buscar justicia, no para satisfacer una ideología, un grupo político o unas ideas políticas. Aquí tenemos y necesitamos y estamos obligados moralmente a buscar la justicia a través de la verdad, consignarla en la memoria, para honrar a las víctimas, a las que ya no están porque fueron víctimas directas y a las que se quedaron, que son víctimas indirectas. Por eso hablamos de que la memoria es un instrumento esencial para jueces y para especialistas que vienen siendo historiadores, no solamente historiadores, académicos, como las personas que estamos acá. Debe ser este tema tratado por personas, si se puede decir neutrales. Es muy difícil hablar de neutralidad en este caso, pero sería lo mejor y lo más recomendable, porque ante todo está la víctima. La víctima es primaria en este tema de la verdad, de la memoria, de la justicia, del conflicto. Primero es la víctima, y a la víctima hay que honrarla con seriedad, con la mayor objetividad posible. Decimos también que si la memoria es instrumentalizada para el dolor y la venganza, definitivamente será un instrumento negativo para la convivencia y para la paz, porque lo que estamos tratando y lo que vamos a tratar después de 50 años en Colombia es de que las llagas cicatricen o que queden la menor cantidad de fisuras posibles. Entonces, para eso tenemos que procurar que el dolor primero sea respetado a través de la objetividad, de la justicia, de la verdad. Y si ese dolor es respetado, si la víctima es respetada, definitivamente estaremos evitando que esa víctima tome la justicia por su propia mano. Hablamos también del tiempo. El tiempo marca el olvido como arma de sanación individual y colectiva. Esto es un hecho cierto. Digamos, el tiempo pasa, hay otras generaciones que vienen, que incluso tendremos que aprender a vivir después de estos 50 años con esas generaciones que van a venir, que tal vez las vamos a conocer, las vamos a ver, los que estamos aquí, y que no van a estar de acuerdo con muchas de las cuestiones que se debaten, por ejemplo, hoy aquí. Una persona que no haya nacido aún y que dentro de 20 años escuche hablar de este conflicto va a preguntarse seguramente ¿qué tengo yo? ¿Por qué me afecta a mí? Si yo ni siquiera estaba en ese momento. Entonces, aquel consenso al que se llegue, definitivamente tenemos que, yo diría tal vez un poco que aceptar de que el olvido va a llegar, porque la memoria se va a ir, digamos, un poco deformando incluso, porque lo ideal es que no se pierda. Lo ideal es que la memoria no se pierda para que los hechos no vuelvan a ocurrir.
El olvido como forma de desteñir la tradición moral de las generaciones, lo negativo de las víctimas, pues básicamente lo que decía anteriormente, el olvido va a llegar, ¿sí? Y algunos no se habrán enterado, no se querrán enterar o no se enterarán de lo que otros sí vivimos, porque seguramente la mayoría de las personas que estamos aquí hemos sido víctimas de este conflicto. Rescatar las virtudes y el ejemplo de las víctimas. Cuando digo que la víctima es lo primero, sencillamente es así, creo que todos los que estamos aquí lo pensamos. ¿Cómo rescatar a la víctima? No solamente volviéndola a victimizar, no solamente yendo por ella una y otra vez, dígame, recuérdeme, ¿qué tiene que decirme? ¿Se le olvidó algo? Creo que a la víctima también hay que ponerla en el contexto de sacarla de allí. No que pierda la memoria, pero sí dar un paso hacia adelante, que la víctima suba un escalón, ojalá muchos más, porque definitivamente tiene que dar un paso adelante, tiene que superar, porque lo que tenemos que hacer la sociedad colombiana es procurar sacar a la víctima de allí, de ese ensimismamiento. La víctima tiene, digamos, un espacio y un tiempo que recuperar. Y se puede hacer a través de la tradición de las víctimas, a través de, me refiero a la tradición cultural, ¿no? A la tradición, sus costumbres, lo que puede hacer, lo que no sabe que hace, pero que puede hacerlo, que puede llegar a hacer, a aprender y a practicar. Si se llega a la reconciliación entre víctimas y victimarios, la memoria sufrirá una transformación y será reemplazada por la concordia, que definitivamente creo que es lo que todos aquí buscamos. Para esto es necesario, pues, que esa concordia salga del conocimiento de la verdad, evidentemente. Si se quiere, del perdón de la víctima al victimario. Siempre y cuando, evidentemente, el victimario pida ser escuchado y pida ese perdón. Si se utiliza a la víctima como instrumento ideológico, no habremos hecho nada en favor de la paz. Y en cambio sí estaremos alimentando un nuevo conflicto, lo que decía la doctora Mónica, un neoconflicto. Aquí no nos sirve a los colombianos y es así. Aquí no nos sirve tener víctimas de un lado y del otro. En este país hay víctimas de todos los lados posibles. Y tal como están las cosas en este país, ponernos a distinguir entre unas y otras, o que unas son más víctimas que otras, o unas son más débiles, o unas son mejores que otras, me sirven más como víctimas aquellas de aquel lado, estas me sirven menos. Incluso entender y saber que las víctimas en Colombia las tenemos de todos los estratos, de todas las clases sociales. Eso, aceptarlo un poco, digamos, en el sentido de no una imposición, sino ver lo que ha sido el conflicto. Cuando hablamos de este conflicto es que estamos, y hay que recordarlo siempre, son 50 años. Entonces, ¿quién no ha sido víctima de esto? Entonces tenemos que propender para llegar a esa concordia y, si se quiere, a la paz, o a un menos agresivo o violento nuevo conflicto, procurar poner a la víctima y honrarla tal cual es su situación o tal cual fue su sufrimiento. Pasaré ahorita a las comisiones de la verdad. Un poco tengo que decir que la doctora ya había dicho bastante, un poco se me adelantó. Entonces, en este sentido quisiera poner sobre la mesa sobre todo lo sustancial y lo que pudiéramos esperar de una comisión de la verdad. Entonces tendríamos que empezar por preguntarnos si se puede establecer una comisión de la verdad cuando perduran grupos armados que aún no aceptan el Estado de Derecho, que no aceptan el Estado colombiano tal como es. Entonces, está ese grupo armado, ese actor armado, prefiero decir, está dispuesto a aceptar el Estado de Derecho, al Estado colombiano, de reconocerlo, tal como funciona el Estado colombiano. ¿Cuál verdad se busca en una comisión? ¿La verdad judicial?
La justicia siempre tendrá que estar. Las verdades justificatorias de crímenes o las identidades de los criminales. Tendríamos que ver también si la Comisión de la Verdad tiene capacidad judicial o capacidad para descubrir la verdad sin judicializar a los ofertantes de esa verdad. Entonces ahí estamos ante varios de los cuestionamientos que hacía la doctora anteriormente. Necesitamos una Comisión de la Verdad y ¿qué va a buscar? Pero ante todo yo también quisiera decir, ¿aceptamos esa Comisión de la Verdad? Incluso antes de que dé su reporte final, aceptamos una comisión y sabemos para qué nos va a servir y hasta cuánto estamos dispuestos los colombianos a aceptar lo que esa comisión finalmente concluya. La correlación de fuerzas políticas, si permite una Comisión de la Verdad, sin riesgos y neutral. En Colombia va a ser un poco difícil, personalmente creo, lo de la Comisión de la Verdad. Yo digo, con todo el respeto por las personas que piensen diferente, creo que tendría que ser una Comisión de la Verdad que al momento de redactar el trabajo, de hacer el trabajo de investigación, tiene que ser neutral, y para que sea neutral definitivamente no puede estar en el trabajo de investigación y de redacción un colombiano. Sí tenemos que estar todos al momento de que nos indaguen, porque todos tendremos que hablar, quiero decir todos los espectros políticos, sociales, étnicos y todos esos espectros que conforman toda nuestra multiculturalidad, pero ya colombianos como redactores, como parte concluyente de la Comisión de la Verdad, creo que no vamos a tener después de una Comisión de la Verdad así aceptación a nivel global aquí en el país. Procurar evidentemente que la Comisión de la Verdad, si es externa, sea lo más neutral posible, que no esté viciada tampoco por ideologías, porque si trabajamos con ideología lo vamos a dañar todo. El olvido. Tendríamos que preguntarnos si es posible el olvido en la construcción de una nación. El olvido malinterpretado sería deshonroso e irrespetuoso con la víctima. Debe ser entendido como una transformación, no como una amenaza a la sociedad o a parte de ella. Cuando yo hablaba anteriormente de la víctima y de esa oportunidad que se le debe dar posterior y a futuro, de que desarrolle todo aquello que tal vez ni siquiera sabe que puede hacer, estamos hablando de esto. La víctima también tiene derecho al olvido. Incluso porque colectivamente y mayoritariamente el olvido va a llegar cuando las generaciones posteriores vengan. De manera individual, la particularización del olvido casi siempre termina en la transformación del dolor por un hecho próspero, incluso sin circunscribirnos solamente al conflicto, en una relación amorosa incluso. Cuando una de las partes sufre un agravio, pues generalmente la persona sale, la persona quiere darse un aire, la persona busca y generalmente lo supera. Así exactamente debemos hacer, digamos, con las víctimas en el país, ayudarlas a que necesariamente avancen, porque el avance trae progreso, no dejar a la víctima instalada en el dolor, instalada en el recuerdo del pasado. La víctima tenemos que ayudarla a dar un paso más. El dolor a nivel colectivo, la transformación del olvido en una memoria moralmente comprometida con los hechos ocurridos para su no repetición. Esta es más compleja de aceptar, incluso las nuevas generaciones se autocalifican inhibidas para aceptarla. Si ustedes van a cualquier país de Europa, incluso me iría a Europa del Este, es que ustedes ven unas generaciones nuevas, ustedes ven unas personas nuevas que dicen que solamente hace 20, 22 años países de Europa del Este tienen democracia, han tenido que pasar por transiciones. Entonces uno las ve, las conoce, habla con ellas, es que ni siquiera lo mencionan. No lo mencionan, es como si no hubiera ocurrido, es como si no hubiera tenido nada que ver con ellos. Ya si regresamos más acá y de pronto estamos situados en países más cercanos, pero igualmente allí en Europa nos encontraremos con polarización,
con una polarización donde sí hay unas víctimas que fueron buenas, otras que son malas, y creo que eso es lo que tenemos que evitar aquí en Colombia. Y eso es el resultado de la ideología. Unas víctimas malas, hay unas víctimas buenas, unas me sirven, otras no, unas son más víctimas, otras son menos víctimas. Por eso siempre mi llamado es a… La ideología la guardamos y trabajamos de forma objetiva y neutral. La rememoración es indispensable para salvaguardar la civilidad y la reconciliación de los pueblos. Su ausencia puede incitar al peligro de un desastre moral y político. Debe conducir al compromiso altruista, a un compromiso altruista de la construcción de sociedades comprometidas con los derechos ciudadanos. Bueno, esto no es más que el derecho que tenemos todos ya como sociedad de rememorar los hechos, de recordar sí colectivamente los hechos ocurridos, pero mirando hacia futuro y pues sin detenernos en lo que fueron los hechos, digamos, más sangrientos, sino dar un paso hacia adelante. Por último, y un poco más rápido, el precio de la culpa. Alguien tiene la culpa en todos los hechos ocurridos dentro de un conflicto, eso es evidente, y no todos van a aceptar la culpa. El precio que se paga por la culpa generalmente es la justicia, y definitivamente es lo que quisiera personalmente yo, que hubiera justicia. La justicia y la paz deben ir conjuntamente de la mano después de la guerra, de lo contrario no habremos hecho nada. Las víctimas siempre pedirán justicia y el Estado tiene el deber y la obligación de proporcionarla. La justicia permite ponerle rostro al culpable. La víctima tiene derecho a conocerlo y decidir si le otorga o no el perdón. Si la justicia es sacrificada en aras de la paz, estaremos abriendo un nuevo conflicto. Las responsabilidades. ¿Quiénes tienen la responsabilidad dentro de ese conflicto? ¿Quiénes tienen esa culpa? ¿Quiénes tienen que asumirla? ¿Quiénes cometieron directamente el crimen? ¿Quién o quienes lo hayan ordenado? ¿Quién por omisión no lo haya evitado? ¿Quién a pesar de haber conocido los hechos no los haya denunciado? Y en esto podríamos un poco recordar los juicios de Nuremberg, que aliviaron un poco el dolor porque fue justicia de los judíos y de los gitanos y de los homosexuales que fueron asesinados por el régimen nazi. Y pues también recordar el Tribunal de la Antigua Yugoslavia, que también dio un aire de justicia, un aire a las víctimas de ese conflicto. Las conclusiones. Primero, la verdad debe ser respetuosa con las víctimas directas e indirectas. Convertirla en un instrumento ideológico en favor de unos pocos enquista el conflicto. Segundo, la memoria no debe ser industrializada, tomada como objeto económico ni ideológico en favor de nadie. La industrialización de esta se materializa en la división odiosa que hoy se observa en algunos países del mundo. La víctima tiene derecho a olvidar. Cuarto, si el victimario solicita el perdón y este le es concedido, la víctima tiene su derecho particular a la reconciliación. La responsabilidad no puede ser colectiva. Lo correcto es rememorar, no condenar a toda una sociedad a una culpa colectiva que muchos rechazarán. Pues es un poco lo que hemos trabajado y lo que estamos trabajando, investigando en el Centro de Pensamiento Primero Colombia. Gracias.